Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Finanzas del Día a Día. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Y Yameri Svelti. Y a Yameri se le ocurrió, vamos a hablar sobre control interno en gestión humana. Cuéntenos. Exactamente. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que ver control interno con gestión humana? Muy importante. Bueno, Hay que controlar a la gente. no se trata de controlar a la gente. Se trata de que haya personas que puedan implementar correctamente el sistema de control interno. Y para eso hay que tomar la base de un ambiente de control que va regulado no solamente con normativas, con políticas, sino con personas que están calificadas para ocupar las posiciones. Entonces, está muy de tapete poder entender a nivel psicológico cuál es la conducta esperada de los perfiles, de las personas que van a ocupar las posiciones y qué tiene que tomar en cuenta la organización y el alto mando como la máxima autoridad ejecutiva y el consejo sobre eso. Bueno, desde el primer momento que tú ingresas a un nuevo colaborador a la organización, en ese proceso de reclutamiento y selección, tú empiezas con tu control interno, validando que las personas tengan las competencias adecuadas para ocupar el puesto, pero tengan perfil de personalidad adecuado para el estilo de la organización. O sea, que va más allá del conocimiento técnico, abarca también la conducta y por eso tiene que haber un análisis psicológico. Entonces, alinear a gestión humana con control interno le asegura un asiento estratégico en la mesa de toma de decisiones. Porque ya no ven a gestión humana solamente para contratar, desvincular y hacer actividades, sino como alguien que te va a asesorar para poder mantener ese equilibrio entre lo que se quiere lograr con los objetivos, los riesgos que han sido identificados y las personas que van a involucrarse en esos controles. Tú sabes que cuando yo entré al departamento de auditoría de una corporación hace años, ha llovido mucho allá para acá. Cuando eso estaba como en mis inicios a nivel laboral y me encontraba toda experiencia nueva y entro al departamento de auditoría interna y yo esperaba, yo soy contador de profesión, esperaba que todo el tiempo estuviera manejando temas de finanzas, temas de estado financiero y de repente me pasó que uno de mis primeros trabajos que eran o sea, en el tema operativo, de control operativo, fue gestión humana. Estamos hablando unos años atrás que yo me imagino que ha evolucionado mucho eso. O sea, y te estoy diciendo que fue mi primer trabajo fuera del tema financiero, vamos a decirlo así. Y realmente para mí fue muy interesante porque cada paso que yo daba en mi evaluación, yo descubrí un mundo nuevo. Por ejemplo, que como tú dices, cuando uno entra a un departamento de recursos humanos, uno lo que está buscando es reclutamiento y selección y el tema de actividades. Y por otro lado, tú tienes nómina y tú crees que todo eso está como reburujado, todo junto. Pero al final, uno se da cuenta que el departamento o gestión humana, que antes era recursos humanos, gestión humana está dividido por subsistemas. Así es. Y cada subsistema tiene un fin, un objetivo y una forma de operar incluso diferente. Y lo que más me sorprendía era que incluso tú tenías dentro de recursos humanos personas especializadas en cada subsistema. Al punto de que una persona que es especializada vamos a poner en el subsistema de nómina, compensación y beneficio, esa persona toda su vida laboral trabajó en diferentes empresas en ese subsistema. Y tú lo agarrabas y lo ponías a trabajar en otro subsistema y prácticamente no sabían por dónde iniciar. Por ejemplo, creemos que vamos a tirar al departamento de gestión humana una solicitud y cualquiera ahí la puede hacer. Se parece mucho al tema de tecnología. Sí, Que tú está muy crees segmentado. que cuando tú vas al departamento de tecnología de una empresa, tú dices, mira, se me dañó el Windows y tú tiras la computadora ahí y cualquiera lo puede arreglar. Pero tú tienes ingenieros dedicados, por ejemplo, a infraestructura o dedicados, por ejemplo, a telecomunicaciones, que ellos mismos buscan quién les arregle el Windows. Seguridad de la información. Porque no tienen esa interacción. Y en recursos humanos tú decías, ok, por ejemplo, ¿qué me pasó? Cuando no tenía mucho conocimiento, iba, mira, aquí voy con una solicitud para un reclutamiento, que sé yo qué.
pero la de reclutamiento y selección no está aquí, ven dentro de un rato. No, pero tú me lo puedes recibir. No es recurso humano. Exacto. No, yo no te lo puedo recibir porque yo estoy en otro subsistema. Incluso hasta en ese sentido de tener eso dividido, provoca que tú tengas una visión diferente en el tema de gestión humana. Visión que muchos dueños de negocios, principalmente en empresas pymes, no la tienen. Y están alejados muchos de eso, que entienden que recursos humanos es reclutamiento y selección nada más. Porque incluso, y te lo digo porque me ha pasado, en muchas empresas, incluso empresas grandes, compensación y beneficio está dentro del departamento de contabilidad. Sí, eso es una teoría que hay. Yo no estoy 100% de acuerdo, pero sí recursos humanos, que se le ha cambiado de nombre múltiples veces, gestión humana, gestión del talento también, va cambiando a medida que pasan los años. Es un mundo. Está conformado por un equipo multidisciplinario. Y cuando hay MIPYMES, cuando hay pequeñas empresas o medianas, se estila que hay una generalista. Una persona que domine todos los subsistemas porque realmente su estructura es tan pequeña que no necesitan tener tantas divisiones. Pero para grandes empresas es necesario que se segmente. De hecho, una persona para que pueda enfocarse en la parte estratégica en cualquier unidad necesita un equipo multidisciplinario que esté especializado en eso para poder acompañarte en la toma de decisiones. ¿Qué pasa con gestión humana? Inicia con el reclutamiento, pero ya esta altura de juego tenemos inclusive no su sistema solamente para trabajar la nómina como compensación y beneficio. Hay temas de bienestar laboral, temas que tienen que ver con el clima organizacional. De hecho, ya la cultura organizacional se está auditando, porque se han dado cuenta que las personas es el recurso más importante de la organización porque son los que hacen que todo fluya en sinergia y que todos los controles dentro de la organización se puedan llevar a cabo. Son los responsables de la ejecución del diseño de los controles, de hecho, de la supervisión y de la ejecución y del monitoreo y de que se comunique a toda la organización que se está llevando a cabo y de qué forma y cuáles son los requisitos. Entonces, el papel que tiene en ese caso gestión humana es servir de equilibrio y acompañar a la máxima autoridad ejecutiva en la toma de decisiones. ¿Por qué? En el reclutamiento no solamente el riesgo de que tú ingreses a una persona que no tenga el conocimiento adecuado, pero también si necesita un reforzamiento, porque tú puedes entrar en perfiles junior, no necesariamente alguien senior, para que pueda ir desarrollándote y tú asegurar que la persona vaya cumpliendo esas etapas. Pero también tú puedes trabajar con recursos que están bien preparados, pero pasa el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, la empresa tiene un plan de implementar una tecnología en 1 o 2 años y esa persona hay que formarla para poder trabajar con esa plataforma. O sea que recursos humanos siempre tiene que estar involucrándose para que los controles se lleven a cabo con esa tecnología, con las expectativas que tienen también los grupos de interés, el cliente, una persona que tenga contacto directo del cliente, no solamente con un producto, sino con un servicio. Se está trabajando ya no solo con la experiencia del cliente externo, sino con la experiencia del cliente interno que son los colaboradores. Es tan importante tomar en cuenta y que se le dé el valor adecuado al impacto que tiene recursos humanos, gestión humana, gestión del talento, porque es un eje transversal en toda la organización. Entonces, si la máxima autoridad ejecutiva, si los que están arriba, ya sea el consejo o el gerente general, no le da el valor adecuado, aunque tú quieras mantener un control interno estable y tú no involucras esa gestión humana, no necesariamente tú vas a tener el éxito adecuado. Te voy a mencionar, por ejemplo, en el caso de la normativa acoso a nivel internacional, que trabaja con control interno, todos sus componentes están relacionados con gestión humana. Pero es que, como tú dices, o sea, gestión humana es un eje transversal, o sea, porque cada departamento necesita del talento y del individuo, y el que gestiona el talento y el individuo precisamente ese departamento en términos, por ejemplo, de desarrollo, como tú mencionas, y en términos de reclutamiento también. O sea, prácticamente toda la vida, toda la vida, vamos a decir, laboral que tiene un individuo en una empresa, se ve impactado por cómo se gestiona ese departamento. Entonces, imagínense, si tú como gerente quieres, vamos a suponer que tú eres un gerente de un departamento como departamento comercial, tú quieres tener un impacto en la empresa y alcanzar tus objetivos, tú lo que vas a procurar tener mejor talento posible con los recursos que tú tienes. Y para eso tienes obligatoriamente que
vamos a decir que recostarte de ese departamento de gestión del talento, porque solo no lo va a hacer. Así es. Y algo que mencionas, qué bueno que das el ejemplo del equipo comercial, por ejemplo. Son uno de los perfiles que más se analizan a la hora de trabajar con riesgos en las organizaciones. Porque los perfiles comerciales normalmente están muy enfocados en cumplir la meta, en cumplir sus objetivos. Y ahí vienen ciertos factores que hay que tomar en cuenta con relación a fraude, con relación a riesgo, porque las personas cuando están tan enfocadas en cumplir las metas o tienen unos incentivos tan altos, hay una presión tan grande también de quizá factores externos para que se cumpla con eso, no solamente al interno, te vuela procesos, busca una brecha para no cumplir con esos detalles de cumplimiento, con esos temas de control interno, porque quieren lograr la meta en un menor plazo para lograr sus objetivos. Entonces hay que tomar en cuenta también la complejidad de los controles que se establecen. Los perfiles comerciales se analizan mucho en gestión humana, pero también hay que analizar la evaluación del desempeño de esos perfiles y los incentivos que tienen para lograr sus objetivos, por un tema de control para cualquier desviación. Eh, el- 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 Se parece mucho a cuando tú tienes que evaluar una persona, por ejemplo, que va a trabajar en el área de caja de un banco. Ah, muy interesante. Sí, porque tú sabes que ahí hay una dicotomía. El- Generalmente, en, que trabaja en el área de caja de un banco es es uno de los niveles más bajos que hay en el banco. Pero es uno de los perfiles de más alto riesgo que hay en el banco. Y con contacto directo con el Y cliente. con contacto directo, no solamente con el cliente, sino con el cliente y sus Dinero, recursos. exactamente. Y ahí hay que evaluar absolutamente todo. O sea, cuando digo absolutamente todo, tú tienes que evaluar hasta el comportamiento de la persona Sus motivadores son fuera importantes. de la organización. Así es. Yo me acuerdo una empresa en la que yo participé ayudando en diferentes temas, que en un proceso en el que ellos estaban para certificarse en uno de los sistemas de calidad, el, el, el que estaba haciendo de auditor sugirió que se hiciera un levantamiento de lo que son perfiles clave. Y esos perfiles clave tú tenías como dos categorías. Tú tenías un perfil clave que tenía que ver como con el riesgo de que si esa persona se va de la empresa, ¿Quién hay para cubrir? y aparte de quién hay para cubrir el impacto que tiene. O sea, por ejemplo, estamos hablando, mira, si se me va el vicepresidente de finanzas, tengo un impacto grande. Pero él tenía otro lado. Había otro perfil que eran personas clave por el nivel de riesgo que tenía la empresa sobre ellos. En el sentido, por ejemplo, un cajero. Un cajero no es un perfil de un vicepresidente, pero el riesgo al que expone la empresa, un cajero, por el tema de fraude, era elevado. Entonces ahí se hacía una matriz y se incluía controles internos como hacer visitas periódicas donde la persona Una vivía. supervisión más directa, sí. Pero porque se está metiendo en lo que no le importa, porque está yendo a la casa de un empleado. A ver. Y realmente yo tuve una experiencia cuando trabajaba de auditoría interna en otro sitio. Realmente se te da el caso que por esas revisiones, vamos a hacerlo así, tú puedes detectar cosas que no cuadran. Por ejemplo, una persona que es encargado de un almacén que tiene un sueldo de 50,000 pesos y de repente, sin ninguna herencia o se sacó una loto o algo así, te llega a la empresa con un vehículo del año Un reloj caro o un también. reloj caro. Son cosas personales, sí, pero esos son indicios. Claro que sí. De hecho, los perfiles que trabajan en bancos y que tienen contacto con dinero, se le hace lo que se llama un background check, una depuración policial, y sí la visita está incluida, para saber las condiciones socioeconómicas, y con eso no hay ningún tipo de prejuicio, pero justamente para poder alinear los riesgos a esas personas que van a ocupar esas posiciones. Sí se valida, se hace depuración policial, pero también las condiciones socioeconómicas de esa persona y ver cualquier cambio que haya. Con los riesgos asociados de los cajeros de los bancos, que fue un ejemplo que colocaste,
no es solamente el tema del fraude, es un tema de reputación de la organización. El riesgo que hay a que se descubra que pase una incidencia con un mal manejo de un cajero, por malversación de fondos o falsificación de alguna información, o que haya filtrado una información delicada, confidencial, de una persona que consume los servicios de esa entidad bancaria. Entonces hay un tema de riesgo reputacional. Por eso el seguimiento, el monitoreo, dependiendo de los niveles de puestos, se utilizan diferentes tipos de controles y dependiendo de las funciones. Y tenemos que ver el caso de los controles internos, porque antes estaba la creencia que el control interno estaba por desconfianza. Yo desconfío de ti, voy a poner controles, y porque las personas mienten y engañan. Tenemos que ver los controles como una estrategia de prevención y no reactiva. No, y también hay una parte que tiene que ver principalmente con la última ola de la profesión, de auditoría interna, del control interno, ese tipo de cosas, que es más que el control interno, es una estructura que lo que va a hacer que la empresa, va a empujar a la empresa a lograr sus objetivos. Así es. Entonces, no es solamente que yo te estoy monitoreando el tema de que si tú me robas o no me robas, que es lo que mucha gente tiene en la cabeza, sino es cómo yo voy a empujar a que cada departamento, cada individuo, el accionar de ese individuo o de ese departamento esté enfocado en los objetivos globales de la empresa. Así es. Y por eso uno de los requisitos para poder trabajar con los riesgos, con los controles, que sería como el tercer componente de la normativa acoso, por ejemplo, a nivel internacional, es que tiene que haber una planificación previa. Tú no puedes trabajar con los riesgos si tú no sabes cuáles son tus objetivos y cuáles son los riesgos que pueden impactar para que tú no los logres. Entonces, trabajamos con una planificación, recursos humanos, gestión humana tiene una planificación, tienen que conocer e involucrarse. Luego viene la identificación de los riesgos, se establecen los controles para mitigar o reducir esos riesgos, tomar decisiones y prepararnos por lo que puede pasar. Y esos son de los temas no, en esa cascada de información hacia las empresas más pequeñas y medianas no llegan. Porque lo que nosotros estamos viendo en las empresas pyme más que otra cosa es el control para más un control financiero, vamos a decir. Uh-huh. Cuando hablamos de control interno, ellos piensan en control financiero, de que no haya un error financiero, de que no me roben, de que no se pierda, pero nota esa parte que es más operativa. Yo trabajo en una multinacional donde cuando tenías que velar por el control interno, tú tenías dos grandes ramas. Tú tenías los controles financieros, permeaban la empresa entera, claro. Pero también había una rama que era de control operativo que también permeaba la empresa entera. Que ese control operativo tenía que ver era en cómo tú ejecutabas tu actividad. No se impactaba o no impactaba el tema financiero. Incluso, ahorita mencionaste algo en el departamento de tecnología, que es el tema de seguridad de información. Hay una confusión también ahí. La gente entiende que seguridad de información es igual a seguridad de informática, que son dos cosas diferentes. Seguridad informática se limita al tema de la tecnología, vamos a decir, uh-huh. Pero seguridad de información va más allá. Niveles de control. Por ejemplo, en una empresa X, cuando se hizo la matriz de riesgo de información, normalmente esa matriz de riesgo de información toma mando medio y mando alto, porque esos son los que manejan la información uh-huh. sensible. Pero detectamos que había un personal que era un obrero de una planta que era de riesgo alto. ¿Por qué? Porque ese personal, eran 4 o 5 personas nada más, ese personal era el que ayudaba, entre comillas, al departamento de química con el tema de la nomenclatura de los productos, para no dar mucho detalle, de los productos. Pero habían hecho eso tantas veces que empíricamente se sabía la fórmula. Entonces tenía conocimiento de una información confidencial. Entonces a ellos, y era complicado porque ellos no tenían el nivel educativo para poder manejarse con un tema de una matriz de riesgo, pero había que tenerle su perfil alto. Tú sabes que también se toma mucho en cuenta la formación que va recibiendo, la capacitación que va recibiendo
el personal con el tema de los controles y la inversión que hace la organización en ese personal cuando hay una rotación, cuando salen? Entonces siempre es muy importante, y lo mencionaba, uno de los riesgos que analizaban con el cajero, el impacto que tenía a nivel de fraude, por ejemplo, de los riesgos, pero también yo te mencionaba, ¿y quién va a cubrirlo? Ahí ya para posiciones un poquito más especializadas o más estratégicas se toma en cuenta siempre lo que es el plan de sucesión. Las normativas internacionales a nivel de control interno exigen que las organizaciones tengan algún plan, alguna planificación de identificar cuáles son esos high potential, esos perfiles potenciales en la organización que pueden estar para cubrir la salida o la enfermedad o la decisión de una renuncia o la desvinculación de esa persona, hasta su fallecimiento, porque todos podemos fallecer, pero ese es el hipotético caso. Y es importante que se tome eso también, el tema de la sucesión y la planificación que tenga la organización en ese sentido. El punto es que a veces nosotros, como dueños de empresa, porque aparte de ello trabajar en la parte de consultoría, he tenido emprendimientos propios, tengo emprendimientos propios. No analizamos todos esos elementos y nos enfocamos en recursos humanos como reclutamiento y selección, y vamos a decir reclutamiento, selección y nómina, porque es como la parte que más nosotros vemos. Sin embargo, no cuesta tanto tú poder implementar o tú poder establecer un buen esquema de control interno al departamento de gestión humana, porque es más que agregar personas o agregar estructura, lo que agrega son actividades que tú tienes que hacer en tu día a día, actividades que tú tienes que ejecutar cada vez que un evento pasa. Y actividades y planificación, o sea, que es la planificación es el talón de Aquiles de los emprendedores. Sí, y hay un factor importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos procesos de consultoría para pequeñas empresas y medianas, porque se han dado cuenta los emprendedores que van creciendo paulatinamente, y cuando tú solamente tienes, por ejemplo, alguien que te lleva la contabilidad, también que se encargue de recursos humanos, te vas dando cuenta que a medida que crece el negocio, tú necesitas conocer qué está pasando con el personal. Y ahí es donde comienzan a buscar asesoría para poder entender. Una de las características de gestión humana es predecir la conducta de las personas. Poder entender por qué las personas se comportan de esa forma. Y mencionabas el tema de entender también el perfil de los ocupantes en base a su estilo de personalidad. Ya se evalúa, hay muchísimas pruebas económicas, asequibles, que te evalúan el estilo de personalidad, y dependiendo las funciones que va a tener, los perfiles que son comerciales, de venta, tienen un esquema de conducta esperada. No estamos hablando de conocimiento técnico, porque supone que cuando tú evalúas la personalidad, ya tú validaste que esa persona tiene la capacidad técnica para ejercer la posición y Eso tiene la mismo yo experiencia. te iba a mencionar que con eso de las pruebas, vamos a decir, de las pruebas que tienen costo, la estrategia siempre es tú hacer esa prueba al o a los candidatos que ya tú te han pasado, Preselecciona. sí, te han pasado todo el Exactamente. elemento. ¿Para qué? Porque no hay que hacérselo a los 50 que tú vas a entrevistar. Entonces, sí, mira, de lo que yo entrevisté, estos dos o estos tres son lo importante. Y muchas veces se le hace, mira, este es el que a mí me gusta. Vamos a hacérsela a esta. Entonces, ahí tú, vamos a decir que no incurre En en un altos gasto, costos. así es. Y la ventaja de esas pruebas es que te reflejan conductas en su ambiente natural del perfil del candidato y cómo se comporta en su ambiente laboral. Cuál es su estilo de comunicación, cómo espera él que su líder se comunique con él, las alertas que tenemos que tener cuando vamos a direccionar a esa persona, si esa persona está abierta a la retroalimentación, porque hay personas que se te trancan, si están abiertas a la retroalimentación, si son personas que necesitan estar rodeados de personas y no trabajar solamente solos. No todo el mundo está O al calificado. revés. Exacto, hay perfiles que son introvertidos, que son extrovertidos. Eso me acuerda algo que pasó mucho en una época. Todo el mundo se fue a trabajar remoto, pero no todo el mundo sí lo fue a trabajar Están remoto. preparados. No toda persona está preparada. Y de hecho, te dicen esas alertas, las pruebas, también para tú saber qué tanto tendría que esforzarse esa persona para poder encajar en tu cultura y en tu estilo de trabajo de tu empresa. No te conviene a ti tener una persona, mira,
técnicamente bueno, hago match con su personalidad cuando conversé en la entrevista, pero cuando tú miras su prueba, dice, se va a esforzar mucho porque no está acostumbrado a trabajar con un líder como yo o a trabajar en una operatividad dirigiendo un equipo, sino que trabajando solo, individual, es más analítico. Entonces, en el entorno que estamos, que quizá un entorno creativo puede ser, en un entorno tecnológico es más de introspección, tú estás pensando, analizando, y quizá de finanzas también, pero los ambientes creativos necesitan contactos, necesitan colores, necesitan un esquema diferente, y hasta para tú referir candidatos para ocupar posiciones, dependiendo el estilo de cultura, tú sabes si son idóneos o no. Hay que analizar la cultura de esa organización y analizar el nivel de desarrollo de esa empresa. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa local, a nivel local, que tenga más de 2,000 colaboradores, la mayoría son de línea, pagan un muy buen salario a las posiciones que son administrativas y de toma de decisiones, pero están en un proceso de migración de data, de establecer sistemas de control, de certificarse. La ubicación de sus instalaciones no son en la ciudad tan cerca. No sería idóneo tú referirle un perfil que sea tan estructurado, que venga, por ejemplo, del sector bancario, porque está acostumbrado a que todo esté listo ya. Pero no hacerlo desde abajo, desde cero, a remangarse los pantalones. Entonces tú tienes que pensar en qué es lo que necesita esa organización y qué perfil que se pueda adecuar a su estilo y que también quiere implementar esos controles que se están esperando. Sí, bueno, miren, nada. Yo creo que ha sido una buena conversación. Bastante. Si ustedes quieren, pueden preguntar aquí abajo, comentar o hablar sobre su experiencia, pero tienen que seguirnos, darle me gusta y sin más se despide Cristian Álvarez. Ya, Mary Esbelte, un placer.